Bien, hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia Universal con este nuevo tema que es la cultura india, ¿no? La antigua India, ¿no? Vamos a ver las características que tuvo esta civilización india, ¿no? O llamada también cultura india. La cultura india o esta civilización india floreció, dice, en Asia, que quiere decir que es una cultura, también es un país asiático, ¿no? La presencia, pues, de múltiples ríos, como en especial los Ganges y el Indo, favoreció la actividad agrícola y con ello el avance cultural. Esta antigua civilización india ocupó las zonas que hoy corresponden al estado de Pakistán, situada en una amplia península al sur de Asia, ¿ya? Como podemos observar en la imagen. Los límites tenemos por el norte con la cordillera del Himalaya. Vemos acá el mapa, la cordillera del Himalaya. Por el sur está el Océano Índico, ¿ya? Abajo, el sur, Océano Índico. El este tenemos el Golfo de Bengala, ¿ya? Y por el oeste tenemos el Mar de Omán o Arabia. Y en la zona central, la parte verde que vemos acá en el mapa, es una amplia llanura irrigada por los ríos Indo y Ganges, ¿ya? Fueron los principales ríos en la cual la cultura india se desarrolló, pues, la actividad agrícola, ¿no? La actividad ganadera, fueron comerciantes. Esto fue su actividad económica de la cultura india. Muy bien, veamos su desarrollo histórico, periodos históricos, ¿ya? La historia antigua de la India pues ha sido dividida en dos periodos, el periodo védico y el periodo brahmánico. Veamos el periodo védico, ¿ya? Nos dice que el periodo védico, pues estos primeros habitantes dominaron la agricultura, el comercio, la industria del bronce, ¿ya? En este periodo se remonta pues los tiempos antiguos, ¿no? De la civilización hindú, comprendida desde los años 3000 a.C. hasta los 2000. A estos primitivos habitantes fueron pues los drávidas, ¿ya? De cuya existencia tenemos información por los libros antiguos llamados los Vedas. La península india floreció, dice, la llamada civilización indo. En esta cultura se desarrolló alrededor de centros urbanos como Harappa, Mohenjo o Daro. Fueron las ciudades en las cuales pues, fundaron estos primeros habitantes. En estas ciudades pues, se agruparon pobladores dedicados a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Las tribus arias invadieron y conquistan el norte de la India, sometiendo a los drávidas, ¿no? Formaron pues estas tribus reinos independientes gobernadas por un rey, sacerdote o rajá se le llamaba. A estos periodos se le conoce como la época védica, ¿ya? Luego tenemos el periodo brahmánico. ¿En qué consiste? Pues se destaca, dice, el poder de los brahmanes, ¿no? O de la clase sacerdotal que estaban dirigidos por ellos, por los sacerdotes, que ejercieron un influjo decisivo en las normas para organizar la sociedad. Esta etapa también se divide en dos etapas fundamentales, la etapa prebúdica y la etapa búdica. ¿En qué consiste la etapa prebúdica? Es una etapa que los brahmanes, que eran descendientes de los arios, se impusieron de forma política, militar a las poblaciones nativas, ¿no? Los brahmanes eran los sacerdotes quienes después tenían el poder absoluto. Y en la etapa búdica tenemos el pueblo ya reaccionó frente a los abusos
de los sacerdotes, ¿no? Y el triunfo de la doctrina budista, ¿ya? Corresponde a este periodo de la etapa búdica, pues a los abusos del brahmanismo, ¿no? Que culminan, ¿no?, con el triunfo de la doctrina budista, ¿ya? En esta etapa, pero, eh, en esta etapa las tropas habían eliminado en forma sangrienta y sometiendo al cautiverio a sus enemigos. Las enseñanzas de Buda se hicieron que sintiera el remordimiento, pues, por la violencia de la guerra, ¿ya? Muy bien, joven. Pues tenemos la organización política y social de la cultura hindú, ¿ya? La organización política, pues en la India no existía una unidad nacional, sino muchos reinos independientes, ¿ya? Habían diferentes reinos independientes, pero bajo la autoridad del rey. El rey, pues los brahmanes de una poderosa aristocracia feudal, que eran los que gobernaban. El rey era considerado, pues, de origen divino, ¿no?, de un dios. Era el jefe de la monarquía despótica y absolutista. Los brahmanes conformaban, pues, la casta superior que colocaban con el rey en la administración de justicia. Que eran castas, pues es una división de la organización social que vamos a ver a continuación. La organización social, pues se da desde la llegada de los arios a la región. Se desarrolló un rígido sistema de castas. Cuando se nacía en una era imposible cambiar a otra, ¿no? También se prohibía el matrimonio entre individuos de diferentes castas. Por ejemplo, la primera casta, pues, estaba por los brahmanes, que eran los sacerdotes. Ellos eran prohibidos casarse con los kshatriyas, ¿ah?, que es la segunda fase de esta organización social. Los kshatriyas eran los nobles guerreros, que estaba constituido por la nobleza, eran guerreros gobernantes. Los chatas provenían, pues, de los brazos de los brahmas, ¿ya? Los brahmas eran el dios de la cultura hindú. Luego tenemos a los vaisyas, que estaban conformados, pues, por hombres libres que eran comerciantes, profesionales y agricultores. Estos se consideraban que eran salidos de los muslos de los brahmas, de los muslos de los dioses, de los muslos de las vientres. Y por último tenemos a los sudras, que eran los siervos, ¿ya?, que eran, pues, prisioneros de guerra, eran los esclavos, ¿no? A estos descendientes de los drávidas, pues se le creía que salían de los pies de los brahmas. Esa era en cuanto a la organización política y social de la cultura hindú. Bien, ahora veamos lo que es la religión de la cultura india, ¿ya? Tenemos el brahmanismo y el código de Manu, ¿ya? El brahmanismo fue una religión monoteísta de los primitivos hindúes, ¿ya?, que creían en un solo dios, monoteísta, un solo dios, que tuvo como dios supremo a Brahma, que fue el dios más importante del brahmanismo, que es el creador del universo y el dios de la sabiduría, ¿ya? Fue el creador del mundo, el dios del alma universal también, ¿ya? Y el código de Manu, pues, defiende el régimen de las castas, ¿no?, o clases sociales, ¿ya? Estaba dividida, pues, las clases sociales en 4. Luego tenemos lo que es el budismo. El budismo es una doctrina religiosa fundada por Siddhartha Gautama, ¿ya? Se basa, pues, en las enseñanzas de este Buda, en la cual este príncipe renunció a las riquezas y se convirtió en mendigo, tomando el nombre de Buda, que significa el iluminado. Luego veamos la literatura de la cultura india, ¿no?
En la literatura los hindúes pues nos legaron o dejaron obras literarias de gran importancia, ¿no? Como el Mahabharata, que es una epopeya de carácter mitológico y religioso que estaba compuesta pues hacia el siglo 8 a.C., ¿no? Esta epopeya pues relata la guerra de los Kuros y los Pandavas, ¿no? En la cual pues esto sucedió en la cuenca del río Ganges. Estaba aproximadamente contiene de 2220 versos. Luego tenemos el Ramayana, que es un poema épico hindú que consta de 7 libros escritos, ¿ya? El autor posiblemente sea Valmiki, ¿ya? Narra las aventuras del príncipe Rama en busca de su esposa Sita. Y por último tenemos a los Vedas, que es un conjunto de 4 libros religiosos heroicos, ¿no? En la cual narra todo lo acontecido, lo que pasó en el periodo védico, ¿no? En la actualidad la India pues es el segundo país asiático en cuanto a la población. Muy bien, jóvenes, esto ha sido el tema del día de hoy, espero que los hayan comprendido y conmigo será hasta la siguiente semana. Que tengan un buenos días y muchas gracias.